Muy bien, Mateo 16. Y déjenme comenzar hoy y los siguientes domingos hablando de la crucifixión, de la pasión de Cristo, dado que estamos a punto, ¿verdad?, de llegar al domingo de resurrección. ¿Cuándo es el domingo de resurrección? De aquí para acá. Bueno, por eso vamos a hablar de este tema, el anuncio de la crucifixión. Y hoy quisiera que, dado el ejemplo, que viéramos cómo respondieron los discípulos al anuncio de la crucifixión. Otra vez, ¿cuándo es el domingo de resurrección? ¿En serio? ¿No? ¿Ya lo pensaron? Calculen, les di chance. ¿Ya lo calcularon? ¿Sí saben que estamos en Cuaresma? ¿Sí saben que ya viene Semana Santa? ¿Qué saben de Semana Santa? ¿Están pensando a dónde me voy a ir de vacaciones? ¿Cuántos días van a ser? ¿Será que me voy a ir a Cancuncito? ¿Me voy a ir a Cancunzote? Cuando menos a la plaza. Bueno, nos vamos a dar cuenta que los discípulos, aunque no iban pensando en Cancuncito, andaban andaban. Vamos a orar antes que se me afloje la boquita. Oramos. Señor, bendice tu palabra y enséñanos, Dios, algo. Queremos aprender algo. Queremos concentrarnos en algo bueno, algo tuyo, Dios, para nuestras vidas. Así que te lo rogamos en esta hora. Espíritu Santo, háblanos, revélanos la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. De eso se trata. 4 de abril, primer domingo, como los que contestaron bien saben, es domingo de resurrección. Así que estamos algunas semanas del domingo de resurrección. Estamos algunas semanas de el fin de la Cuaresma y del Jueves Santo, Viernes Santo, sábado de gloria, domingo de resurrección, en fin. Aunque cada domingo estamos aquí, ustedes vienen aquí cada domingo a celebrar el domingo de resurrección. Eso es muy importante. No es cada año. Qué bueno que tenemos esas fechas, nos recuerdan que tenemos que celebrarlo, pero cada semana, por eso se reunían los primeros cristianos, se reunían cada domingo, porque ellos decían, el domingo que pasó, Jesús resucitó. Hace 2 domingos que Jesús resucitó, hace 3 domingos que Jesús resucitó, hace 4, hace 5 domingos Jesús resucitó. ¿Saben por qué? Porque Jesús iba a volver. Y se reunían con la expectativa de Jesús resucitó hoy y dijo que va a volver. Cada domingo. Por eso, o dale esa intención si no lo sabías, por eso nos reunimos en domingo. Celebramos la resurrección, no una vez al año, es lamentable. No, cada domingo los cristianos, los seguidores de Jesús, celebramos la resurrección. Así que nos faltan como 4 semanas o 3 domingos o algo parecido para el domingo 4 de abril, que por calendario recordamos el domingo de resurrección. ¿Qué pasaba en la vida de Jesús? ¿Qué pasaba en la mente de Jesús los días previos a su crucifixión? Vamos a leer 5 veces que Jesús anunció el día de su crucifixión. Digo, no puso fecha, pero sí decía, me van a arrestar, me van a maltratar, me van a matar y voy a resucitar. Así que cuando menos 5 veces lo anunció a sus discípulos. Algunos comentaristas dicen que eso duró como 3, 4, algunos 5 meses antes de que sucediera. Así que estas 5 veces se dieron en un lapso de 3 a 5 meses antes de que Jesús llegara a la cruz. Jesús fue diciéndoles a sus discípulos que iba a ser arrestado, maltratado, matado y
Él iba a resucitar. ¿Cómo respondieron los discípulos? ¿En qué la giraban los discípulos? Es que así le puse aquí. ¿En qué onda? ¿Qué andaban pensando los discípulos? ¿Qué entendían? ¿Entendían o no entendían? Nos vamos a dar cuenta que entendían muy poco. Capaz andaban pensando en Cancuncito, andaban pensando en cómo van a estar esos días de vacaciones, andaban pensando en que ojalá tengan dinero para pagar sus deudas, ojalá tengamos un poquito de dinero para salir, cuando menos al mall, aquí a Plaza Américas, ¿no? Entonces, algo así andaban pensando los discípulos. Así que vamos a descubrir hoy que seguimos pareciéndonos a estos hombres y mujeres de la Biblia, que no eran tan distintos que nosotros, eran de carne y hueso y tenemos muchas similitudes en cuanto a cómo respondieron al anuncio repetitivo de Jesús. Al menos 5 veces, si tienes su Biblia, por favor, ábrela. Vamos a estar básicamente en Mateo. Mateo nos da 4 anuncios, y un comentarista dice que debemos incluir uno más que está en Lucas. Así que muy probablemente, fueron 5 veces las que Jesús anunció a sus discípulos en distintas ocasiones de su crucifixión. Primero está en Mateo 16:21, y dice así ese versículo. Mateo 16:21. La primera vez que Jesús les dijo, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces, ¿qué acababa de suceder? Voy a leer el texto, el anuncio, este es el primero, y les voy a decir qué había antes de ese texto. ¿Sale? El primero es muy conocido, porque fue aquel momento, antes de estas palabras de Jesús, cuando Pedro respondió a la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O quién soy yo? Y Pedro le dijo aquello muy famoso de que tú eres el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dijo: bien has dicho, y no te lo ha declarado más que mi Padre. Fue un momento especial para Pedro. Ha sucedido ese momento magnífico. De hecho, Jesús les manda que no cuenten esa verdad de que Él es el Cristo, y los manda que no lo cuenten. Así que inmediatamente de eso, el anuncio de la crucifixión. Fue la primera vez. Ténganlo en mente, porque yo te regreso a eso. Les voy a decir las 5 veces. Segunda vez que Jesús anuncia su muerte está en Mateo 17. Voy cronológicamente en los textos. Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, aquí nos hace referencia al monte de la transfiguración. Si tú has escuchado esa historia, un momento en que Jesús va a un monte donde Dios se manifiesta, Dios Padre manifiesta su gloria, y le acompañaron Pedro, Jacobo y Juan. Dice que después de bajar del monte, Jesús les mandó diciendo: no digan a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Segunda referencia a su crucifixión. Ahora, vienen bajando del monte. ¿Qué sucedió en el monte? Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús y a 2 personajes más. ¿Quién sabe la historia? ¿A quién más vieron allí en el monte de la transfiguración? Ustedes no. Tarararán. Güera, tenemos que hacer la escuela otra vez bíblica. ¿No escuché? Es que se me adelantaron. Bueno, pues contesten, van a decir sí, que sí. Yo voy a pensar que sí saben. Muy bien, entonces ahí estuvieron Jesús, y se apareció Moisés y Elías, y escucharon una voz, dice la historia ahí. Esa voz decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Inmediatamente fue la segunda vez que Jesús les dijo que iba a morir y a resucitar. Tercera vez es esta que dice el comentarista, que está en Lucas 9:44, no aparece en otro evangelio. Lucas 9:44 dice, y esto es muy importante, escuchen lo que les dijo, no, es la única vez que lo dice de manera distinta. Dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Ahora, ahí está. Haced que os penetren bien en los oídos
estas palabras, porque acontecerá, y fue el tercer anuncio, tercera vez, que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Ahora, ¿qué sucedió antes para que Jesús les diga que les quede bien grabado? Pongan atención, que se les quede bien grabado, que me van a matar y voy a morir y voy a ser crucificado y voy a resucitar. Que les quede bien grabado. ¿Qué sucedió antes? Si ustedes ven en la historia ahí, dice que un hombre viene a hablar con Jesús y le dice: Jesús, tengo un hijo que está demonizado. Y entonces Jesús le pregunta: ¿y qué pasó? Resulta que tus discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Y entonces Jesús dice allí que se molesta y dice: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Y entonces les dice esas palabras, que se les quede bien grabados. Escuchen: me van a arrestar, me van a matar, me van a crucificar y voy a resucitar. ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Dice la historia que Jesús sanó al muchacho, echó fuera el demonio y sanó al muchacho. Esa es la tercera vez que sucedió. Cuarto anuncio, cuarta vez, Mateo 17:22. Regresamos a Mateo. Dice que ahora estaban en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. No tenemos más respuestas en ese texto. Quinto anuncio, Mateo 20:18. Llegando a Jerusalén, ya están camino a Jerusalén. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que les carnezcan, le azoten, les dio más detalles, y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Tampoco tenemos más detalles de la respuesta. 5 veces, cuando menos, Jesús les anunció que sería crucificado. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Y aquí es donde entramos para ver cómo reaccionamos nosotros también. Realmente no hubo una respuesta formal, más bien hubo una reacción nada más al anuncio, dependiendo en qué situación se encontraban. Vamos a ver rápidamente las 5 reacciones de los discípulos. Primero, Mateo 16, ahora voy a leer después del anuncio. Ya les leí el anuncio, les dije más o menos lo que había sucedido antes, y ahora les voy a decir cuál fue la reacción de los discípulos. La primera vez, la respuesta primera al primer anuncio de Jesús es algo que conocemos. Mateo 16:22, dijo Pedro, tomó aparte a Jesús, cuando le dice: hey, me van a matar, me van a crucificar y voy a resucitar. Entonces el gran Pedro se le ocurre jalar a Jesús y comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Quítate de delante de mí. ¿Cómo le dijo? ¿Les da miedo decir Satanás? Es que no está ahí. ¿No dice Satanás? Bueno, sí dice Satanás en la Biblia, no sé. Ahí está, miren. Cuando quiero que lo pongan, no lo pongo. Cuando quiero, no, está bien, no te preocupes. Entonces Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y entonces le dijo algo muy importante que es para nosotros hoy. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, recuerden que en esta primera vez, momentos antes, Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús todavía dijo, ¿verdad? No te lo ha revelado más que mi Padre que está en los cielos. Pero momentitos después, resulta que el mismo Pedro, que se había puesto de cuello largo, ¿verdad? Se había parado el cuello, quiero decir, le dice Satanás: ¿cómo pasó de estar en un momento tan glorioso a un momento tan vil de querer persuadir a Jesús de que no fuera a la cruz? ¿Nos parecemos? ¿Nos parecemos a Pedro? Cuando estamos aquí adorando al Señor, adorando, cantando, incluso algunos hasta prometiéndole cosas, y tenemos un momento excelso, ¿verdad?, con Dios,
Pero cuando salimos de aquí ya se nos fue, ¿verdad? Se nos fue la palomita, decía yo hace un ratito. Eso le pasó a Pedro. Fue su reacción de un momento glorioso a otro vil en su respuesta, en su reacción al anuncio de la cruz. Segunda respuesta, el segundo anuncio fue cuando bajaron del monte de la transfiguración, decía yo, y que ellos escucharon y vieron algo interesante. Miren lo que quedó grabado en la vida de Pedro. Tenemos que leer en 2 de Pedro 1:16. Eso es muy importante. 2 de Pedro 1:16, 18 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, dice Pedro. Para este momento, evidentemente muchos años después, Pedro está dando su testimonio diciendo: Jesús no es un cuento, Jesús no es una fábula. Y entonces dice Pedro: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Yo lo vi, dice Pedro. Yo estuve ahí, dice Pedro. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Jesús no es una fábula, Jesús no es un cuento, Jesús no es una superstición. El mismo Pedro dice: nosotros estuvimos ahí, lo vimos y lo escuchamos. Eso quedó grabado para Pedro. Y justo después Jesús dijo: voy a ir a la cruz. Tercera reacción de los discípulos. En Lucas 9:45 dice que al anuncio, la tercera vez que lo anuncia, ellos no entendían esas palabras y tenían miedo de preguntarle sobre ese anuncio. Tenían miedo porque estaban regañados. Si ustedes recuerdan, estaban regañados cuando no pudieron echar fuera el demonio de un muchacho. Así que esta vez se quedaron bien callados, aunque tenían dudas y no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. La cuarta vez que Jesús se los anuncia, lo que dice Mateo 17:23, que la reacción de ellos fue que se entristecieron en gran manera. Yo no sé si se entristecieron porque ya estaban entendiendo algo, ya estaban asimilando un poco la crucifixión de Jesús. Y la quinta vez y la última, Mateo 20:20, dice: entonces, después de la quinta vez que les anuncia su crucifixión, se le acercó la madre de Jacobo y de Juan, y él le dijo: ¿qué quieres? Le dijo a esta mujer. Ella le dijo: que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, estaba pidiendo hueso, ¿no? Jesús ya va a morir, Jesús ya va a partir, y lo que tiene en mente esta mujer es que Jesús les dé un lugar especial a sus dos hijos. En eso está pensando. Y Jesús le dice claramente: no sabes lo que me pides. Así que si algunos se entristecieron demasiado y estaban entendiendo algo, finalmente parece que no estaban entendiendo nada. Cada quien andaba en su onda, viendo las cosas del mundo, siguiendo sus propios intereses, teniendo sus propias agendas, y no entendían el mensaje de la crucifixión. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros al recordar el anuncio de la crucifixión? ¿Qué tanto estás comprometido con la cruz? ¿Cómo te estás preparando estos días para la crucifixión? Para recordarlo, para conmemorarlo. ¿Cómo lo deberíamos de conmemorar? ¿Seguimos pensando en nuestros propios intereses, en nuestra propia agenda, a pesar de que ya sabemos que viene Semana Santa, a pesar de que ya sabemos que viene Jueves Santo, Viernes Santo y sábado y domingo? ¿O estamos solamente pensando en lo nuestro? ¿Estamos reaccionando como los discípulos?
¿Qué aprendemos al recordar la crucifixión? 3 cosas y termino. 3 cosas, entre todas las historias, solamente 3 cosas para nosotros. ¿Sabes? Jesús le llamó la atención a sus discípulos porque quería que se les quedara algo. Jesús les anunció 5 veces, cuando menos, su crucifixión porque quería enfatizar algo, quería que dejarles un propósito a ellos, quería que se enfocaran en lo importante. Por eso repitió cuando menos 5 veces el anuncio de su crucifixión. ¿Cómo reaccionaron estos discípulos? ¿Qué debemos aprender nosotros? 1, es el tiempo de poner la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Una vez al año, no. Cuando viene a recordar la crucifixión, ¿qué debemos enfocarnos? En las cosas de Dios, no en las de los hombres. Una vez al año, no, cada domingo, cada semana. Antes de la crucifixión, antes de conmemorar la resurrección, cada domingo debemos enfocarnos en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Enfócate en las cosas de Dios, por eso me eres tropiezo. Ahora repito, no una vez al año, cada domingo celebramos, recordamos la resurrección de Jesús. Por lo tanto, esto aplica para cada semana, de lunes a sábado. Prepárate para el domingo de resurrección. ¿Cómo? Enfócate en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Aprendemos eso. Eso fue lo que Jesús le respondió a Pedro. Y también es muy importante que aprendamos a fortalecer nuestra fe en la naturaleza divina de Jesús. Jesús es Dios. Tratemos a Jesús como Dios. Por eso Pedro decía, no es una fábula. No es un cuento, no fueron cuentos que me contaron, yo lo vi y yo lo oí. No es una superstición. Por supuesto, no es un amuleto, y algunos nos relacionamos con Jesús como si fuera nuestro amuleto o como si fuera el genio de la lámpara. Jesús es Dios. Debemos de fortalecer nuestra fe en la naturaleza divina de Jesús. Que Jesús sea el Dios de tu corazón. Que Jesús sea el Dios de tu vida. Y tercera cosa que yo creo que debemos aprender al recordar la crucifixión es que debemos hacer las obras de Jesús. Hagamos las obras de Jesús. Él ya se fue y nos dejó su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer las obras de Jesús. A veces estamos relacionándonos con Dios solamente para pedirle que Él haga cosas, que Él alcance a la gente, que Él salve, predique, sane, ayude. Hagamos las obras nosotros. Jesús les enseñó eso. ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Yo ya me voy. Así que la resurrección nos recuerda enfocarnos en las cosas de Dios. La resurrección nos recuerda que Jesús es Dios mismo. Y la resurrección nos recuerda que debemos hacer nosotros las obras de Jesús. Predicar, nosotros. Orar por los enfermos, nosotros. Ayudar al que menos tiene, nosotros. Porque a veces estamos diciendo, mandamos a Jesús, mandamos a Dios, le pedimos a Dios, Dios, ayuda, sana, que se salven aquellos que conozcan tu evangelio. Pero nosotros no lo hacemos. Debemos hacer nosotros las obras de Jesús. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? En estos días previos, en estas semanas previas al domingo de resurrección, ¿en dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿En dónde está Jesús ahora mismo? ¿Es Jesús el Dios de tu corazón? Yo quisiera que cerráramos este día, esta tarde ya, orando y reflexionando. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? Algunos sí saben
que viene el domingo de resurrección. Algunos sí saben que estamos en Cuaresma. Algunos sí saben, qué bueno. Pero yo quiero animarte más allá todavía, que cada domingo celebremos la resurrección. Por lo tanto, cada semana estemos enfocados en Dios y poniendo nuestra mirada en Dios. Cada semana estemos recordándonos que Jesús es Dios y lo tratemos como Dios, y que cada semana hagamos las obras de Jesús donde quiera que estemos. Nos ponemos de pie, por favor. El siguiente domingo voy a predicar sobre Marcos 15. Seguiremos hablando de la crucifixión todos estos días. Conéctate con eso. Deja que Dios te hable y enfócate en las cosas de Dios. Y tenemos ahora, los que están en línea, abrimos nuestra sala de Zoom. Ahí vamos a poner el ID para que se conecten. Si quieren que oremos por ustedes, los que están en casa, los que están en línea, si tienen alguna petición de oración, conéctate con el ID y allí estará Jenny, creo, para orar con ustedes y por ustedes. Aquí, de manera presencial, déjenme guiarles en una oración. Yo quisiera especialmente pedir una cosa. Si tú estás aquí, yo quisiera que tú tuvieras la seguridad de que le digas a Jesús: Jesús, tú eres el Dios de mi corazón. Eso. Y lo demás que te haya bendecido, quédatelo. Pero mi llamado para ti hoy, esta tarde, en este lugar, es que tú estés seguro que Jesús es el Dios de tu corazón. ¿Cómo puedes estar seguro? Créelo. A nosotros nos toca por fe. Nos toca creer la palabra. Y una buena palabra. El Pedro que el Padre le reveló una cosa maravillosa, pero que momentos después el mismo diablo lo estaba usando de tropiezo. Finalmente ese Pedro dijo: Jesús es Dios. Jesús es Dios. Yo lo vi, yo lo oí. Jesús es Dios. Así que mi invitación para ti es que tú tengas esa certeza, que Jesús sea el Dios de tu corazón. ¿Por qué no se lo pides? Que tú le digas: Padre, perdóname por mis pecados y quiero creer que Jesús es el Dios de mi corazón. Por lo tanto, abro mi corazón para que tú vengas a mí y te recibo como el Dios de mi corazón. Jesús, te recibo como el Dios de mi corazón. Si tú no lo has hecho antes, te animo a que lo hagas en este momento. Jesús, ven a ser el Dios de mi corazón. Jesús, ven a ser el Dios de mi vida. Sí, Señor. Padre, bendice cada persona aquí. Bendice cada familia representada. Bendícenos esta semana al salir de este lugar. Que tu presencia nos acompañe en nuestros trabajos, nuestros negocios, en el empleo que tenemos. Acompáñanos, Señor. Cuida de nuestras familias. Oramos por tu bendición para nuestros hijos esta semana. Y gracias, Señor. Permítenos, Dios, siempre alzar nuestra mirada y enfocarnos en ti, en tus planes. Permítenos, Espíritu Santo, escuchar tu dirección, y permítenos, Jesús, seguirte como el Dios de nuestra vida. Gracias, Señor. Llévanos en paz. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Cantamos para cerrar. Que Dios les bendiga. Eres Dios de amor, traes luz en las tinieblas, vida das a restaurar, esperanza al quebrantado. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, y te damos honor, es tu aliento en mi
Eres Dios de amor, traes luz en las tinieblas, vida das a restaurar, esperanza al quebrantado. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser y te damos honor, te damos honor. Es tu aliento en mi ser y te damos honor, te damos honor. Es tu aliento en mi ser y te damos honor, te damos honor. Es tu aliento en mi ser y te damos honor solo a ti. Solo a ti. Y toda la tierra gritará, mis huesos también cantarán. Grande eres Dios. Y toda la tierra gritará, mis huesos también cantarán. Grande eres Dios. Y toda la tierra gritará, mis huesos también cantarán. Grande
el Señor. Santo es el Señor. Ante ti, y yo, Señor,